Hoy en 678 continúan los problemas de cartel en la Nueva Alianza. Yo le agradezco a Dios todos los días que me dé fuerza, porque les voy a decir una cosa. Me reí para descontracturar, pero me sentí muy usada y muy lastimada por alguien que me fue a buscar para ser senador. Lo ayudé a ser senador y al otro día me pegó como un macho cruel. La noto emocionada y como... Me siento despreciada. Me siento que me tratan de gorda, de chancha, de loca. Wiener, el curioso caso de un supuesto progresista fana del libre mercado. Este proyecto de ley para reflotar o cambiar la ley de abastecimiento con alguna regulación sobre el sector empresario. No sé si usted pudo ver el proyecto o tiene alguna opinión formada. Sí, yo creo que es un disparate, ¿no? Nosotros, mire, creemos todavía en la más visible del mercado, ¿no? Creemos todavía en la más visible del mercado, ¿no? Porque es la que en definitiva sigue la historia, sigue las décadas y sigue siempre presente que hay una forma donde se van ir arreglando las cuestiones. Estamos trabajando, ¿no? Construir un frente de organizaciones verdaderamente progresistas. Creemos todavía en la más visible del mercado, ¿no? Podés decir Massa y Feynman como sinónimo de Chasman y Chirolita. Chasman y Chirolita. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Nosotros vemos que hoy hablan mucho de buitres, pero hay otros buitres que están afectando la vida cotidiana de la gente. La inseguridad es un buitre, la inflación es un buitre, los impuestos son buitres que le quitan peso al salario de los trabajadores. Esto de plantear patria sí, buitres no. Pero ojo que también es buitre la inflación, la recesión, es también de buitre que la expensa valga el doble del salario. Todo eso también es buitre en la República Argentina. Así que bueno, qué sé yo. La inflación es un buitre. Es buitre la inflación. Excombatientes de Malvinas versus la burda utilización opositora. El gobierno malviniza el default. Jorge, ¿malvinizó Cristina y Kicillof? ¿Malvinizaron el tema de los fondos buitres? Es la malvinización de un problema que es viejo. Les gusta malvinizar las cosas. ¿Cómo recibís esto que se está utilizando desde algún sector de la oposición y del periodismo de que se está malvinizando la cuestión con los fondos buitres? ¿Qué te parece a vos? Nos dio mucha bronca porque es un tema que a nosotros nos toca muy de cerca. ¿Te molestó cuando lo escuchaste? ¿Te molestó? Terriblemente. Lo están usando como una chicana. No entiendo esto de utilizarlo así. Algo que este gobierno tomó en su momento como una causa justa y tomó la decisión que tenía que tomar, que otros gobiernos no lo han tomado. Utilizar la palabra malvinización colocada en el contexto de 1982, donde la Argentina estaba aislada a partir de la política que había llevado a cabo la dictadura militar, nos parece negativo. Buscaron utilizar la palabra malvinización en forma negativa para sacar algún tipo de rédito político, porque evidentemente en otras batallas que ha tenido que dar la Argentina contra la usura internacional hemos tenido mucho enemigo interno que ha trabajado para los intereses externos. ¿La lucha con los fondos buitres es soberanía también, es defender la soberanía? No, fundamental. Creo que si hoy no se plantan a como está defendiendo a capa y espada, empeñamos el futuro, loco. El acto en el Luna Park y otro derrape de Eliashev. Una multitud en el Luna Park bajo la consigna Patria Buitres. Hablaste de la importancia de la memoria en los pueblos. Rodolfo Walsh planteaba algo, ¿no?, respecto a eso, ¿no?, que las clases dominantes siempre se han ocupado, que los pueblos no tengan memoria o por lo menos adulterar la memoria. Y la Argentina ha iniciado un camino muy claro en recuperar su historia, digamos, su conciencia, su memoria, y a partir de eso construir la posibilidad de realizar defender su presente y realizar su futuro. Unas 8.000 personas fueron llevadas o se congregaron, muchas de ellas por propia voluntad, otras transportadas, ayer en el Luna Park de Buenos Aires, para proclamar lo que ya claramente se percibe en el escenario político como uno de los vástagos ideológicos
programáticos y políticos del actual gobierno, que es el ultra-kirchnerismo o el kirchnerismo en estado puro. Destaco de las palabras vociferantes de la señora de Bonafini: nuestros hijos no están muertos, dijo. Tampoco está muerto Néstor Kirchner. Bueno, tanto ustedes como yo tenemos noticias para la señora. Sus hijos están muertos, positivamente. Sus hijos están muertos, positivamente, como está muerto el expresidente Kirchner. Otro día de noticias positivas. 1. Soberanía satelital. Se viene el ARSAT. Argentina se convierte en uno de los 8 países en el mundo con soberanía satelital, el único de América Latina que tiene esa soberanía. Y la sustitución de gastos del satélite determina un ahorro de $80 millones anuales. 2. El crecimiento de YPF. Anuncio que hizo Miguel Galucho, presidente de YPF, sobre un nuevo yacimiento en Neuquén que va a ser operado desde Mendoza. Que hemos descubierto petróleo por tercera vez en un yacimiento no convencional, en este caso en la formación de Agrio, en un pozo que se llama Filo Morado, que está al norte de Neuquén y al sur de Mendoza. Es una gran noticia. El no convencional, como en Estados Unidos, comienza con Vaca Muerta, pero no quiere decir que sea la única formación o el único potencial que tenemos en el país. 3. Seguimos cuidando precios y nos encontramos con esta situación. Te hago una consulta. El tomate, ¿el único que tenés es ese de ahí, el redondo? Sí, el único que tenemos, no tenemos otro, no recibimos. Porque ese está a 24, no, el tomate redondo está a 24, en realidad tendría que estar a 12, ese tomate redondo tendría que estar a 12. Podrido, encima. 4. Otro capitulazo de lo que nadie pregunta. La negociación que se está llevando a cabo con los fondos buitres, ¿cómo ve este proceso? Mauricio dijo que hay que honrar y que hay que, concretamente, que hay que arreglarlo. Y yo estoy de acuerdo que hay que arreglarlo. Porque Mauricio dijo, si no le pagamos el 100%, haber arreglado con el 93 no tiene sentido. ¿Usted cree que hay que pagar el 100%? No dijo eso, yo recuerdo porque me lo preguntó a mí también. O pagamos al 100% o no sirve de nada haber pagado al 91%. No dijo eso, yo recuerdo porque me lo preguntó a mí también. O pagamos al 100% o no sirve de nada haber pagado al 91%. Teniendo en cuenta que estas deudas, estos bonos vienen en parte del 2001, sí. ¿Hay alguna autocrítica de usted como economista? Recuerda, en el 2001 usted decía que el sistema, meses antes de que explote... Ahí entrar en la joda. Usted dijo que el sistema financiero estaba muy firme, que el sistema bancario se iba a exportar. ¿Hacia dónde estamos yendo? La batalla que tenés que dar hoy, en el corto plazo, es ver cómo parás la hemorragia esta que se ha abierto en el sistema bancario, que está muy sólido y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Sistema bancario que está muy sólido y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. Yo a editar no me dedico. ¿Usted no dijo eso en el 2001? Por eso. Entonces te quiero decir, si editan, estamos jodidos. Si no editan, no estamos jodidos. Entonces... Pero más allá de la edición, usted apoyó el recorte del 13% y después explotó el país por el aire. Por eso, ahí ya tenemos que cortar. No es... 5. Matemática argentina. Adrián Paenza, premian al periodista por su tarea de divulgación. Cada 4 años la apertura del Congreso de la Unión Matemática Internacional convoca la atención de la comunidad mundial de esta disciplina. Es el día que se otorga la medalla Fields, considerada el Nobel de la matemática. Querido Adrián Paenza, felicitaciones. Para la Argentina este reconocimiento es el reconocimiento a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, a la educación pública. Yo fui a la escuela primaria, secundaria, la universitaria. En general estos premios nunca se entregan a gente del hemisferio sur, y ya no hablemos de Sudamérica y muchísimo menos de la Argentina, así que estoy muy contento. Nosotros generamos educación, preparamos gente para después expelerla del sistema. Estos últimos 10 años han detenido ese proceso. Él se perdió por los senderos sin miedo. Él se agotó y no supo salir. El Puerto Madero está tan lejos, tan cerca de las casitas que toman agua del río. Avenida España desdibujada en el tiempo. De Sonilleras a
mueve. 678. La selección de la contrahegemonía. No jugamos todos los días con el Manchester City o todos los días con el Bayern Múnich. Está claro que cuando enfrentás a esos 6, 7, 8 equipos de Europa, es muy probable que lo pagues demasiado caro. Los lesionados se pierden con esta continuidad de partido mínimo entre 4, 5, 6 partidos, así que mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Allá al fondo donde duermen los camiones, en la duda de la civilización, arrollados por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina ronronea sin parar. Allá al fondo donde la ciudad termina, arrullada en brasilero y guaraní. 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 Compatriotas de la Patria Guazú, bienvenidos a otra emisión de 678. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Felicitaciones, Sandra Russo, por la obtención del título de la Libertadores de América por San Lorenzo de Almagro. Ya era hora, enhorabuena. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el periodista Ernesto Adila. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola. Ernesto es periodista económico, especializado en finanzas, es editor de economía del diario BAE, Negocios y del Grupo Crónica. Bueno, bienvenido nuevamente. Y bueno, hoy una vez más el comienzo del programa nos sorprende minutos después de otros anuncios de la Presidenta de la República y de un discurso ciertamente de un gran peso conceptual, didáctico, digo, las diferencias entre saber y comprender y tantas otras cosas. Iremos dando cuenta de esto, también tendremos un informe para hablar de la ley de consumidores, abastecimiento, tantas otras cosas que están pasando y que periodísticamente nos exigen estar así, como bien atentos. Vamos a ir al primero de los informes de esta noche en 678, que tiene que ver con esta cuestión adolescente de un segmento de la política nacional, los problemas de identidad de la Alianza Faunen y algunas derivaciones. Vamos al informe y luego dialogamos. Serios problemas de identidad en la Alianza Faunen. ¿Qué es lo que te gusta de Pino? Que él dice todas las cosas que antes yo tenía que decirlas sola. Esto es una maravilla, por eso ustedes nos tienen que votar a los dos, porque yo descanso. Yo creo que somos la permanencia de la razón objetiva histórica, ¿no? En este espacio no hay espacio para los ajenos, no hay espacio para la derecha moderna. Primero quiero saber si usted está abierta a una posible alianza con Mauricio Macri, saber si es sí o si no, para que la gente lo sepa. Sí. ¿Está abierta? Sí. Una chica me dijo, Pino. Ella que predica tanto la tolerancia, la concordia, la pluralidad. Yo se lo quiero decir con el corazón en la mano, porque la concordia es la unidad de corazón en la diferencia de ideas. Y unen es eso. La concordia es la unidad del corazón en la diferencia de ideas. Ella que predica tanto la tolerancia, la concordia, la pluralidad, y dice todo lo que se le ocurre sin consultar a nadie. Negó todo su discurso y además fue una grosería eso. La verdad es lo sorprendió todo. Me tiene sin cuidado. Cuando a mí un señor me dice que este espacio está cerrado, yo me retiro. El retiro no fue una actitud de falta de respeto a Pino, fue una actitud de respeto a las personas de derecha que votaron a Pino. Si vos excluís a los que te votaron y a los que les pediste el voto, vos los usaste, yo no. Lo que para mí es inaceptable, que alguien se arrogue la potestad de definir lo que es UNEN. Es violento que alguien diga hasta dónde llega UNEN, porque esas son las cosas que hay que discutir. Entiendo la reacción de Carrió, porque cuando Pino dice hasta acá llega, yo digo no, hasta acá llega según tu interpretación. ¿Qué es mejor o qué es más sano para la política argentina? ¿Un partido donde no se discute nada y donde lo que dice un líder se respeta a rajatabla? ¿O un partido donde las diferencias salen a la luz y se pueden discutir públicamente? Cada uno entiende la política de manera diferente. Por eso lo digo, el radicalismo en su marcha dice, se quiebra pero no se dobla. El 1 de julio de 1896, Leandro Alem, decepcionado por los fracasos políticos y asqueado por la corrupción del régimen, toma una decisión definitiva.
Para vivir estéril. ¿Qué pasó? Páseme la... Y no preferible morir. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Se quiebra pero no se dobla. Que se rompa, pero que no se doble. La nueva alianza sigue con sus problemas de cartel y ayer una de sus principales actrices la rompió en una actuación memorable. ¿Se divorció de Pino, Elisa? Buenas noches. No, me retiré del escenario. A mí no me van a obligar a estar en un escenario del que no participo y del que me siento ajena. Yo me debo al pueblo de la nación, yo no me debo a Pino Solanas. Y fue el gesto más respetuoso, porque uno puede generar un escándalo o puede retirarse. ¿Y usted cree que no hizo un escándalo con esto? No. Hice un gesto. Mire, yo le voy a contar. No, pero no es un gesto cualquiera. Ustedes se supone que son aliados. La verdad que fue un escándalo político, porque usted se levanta un aliado... Esto depende de quiénes, porque ustedes traen gatos a la televisión y ustedes dicen que no generan escándalos. Digo, así que de escándalos no hablemos. ¿A qué se refiere? Digo, traen chicas, que son gatos, y las muestran incluso en programas políticos. Entonces a mí no me hablen de escándalo, yo soy una señora. Si la política pasa por los gatos... ¿Esto usted qué se refiere? ¿Al programa de Tinelli que estuvo...? No digo, porque los programas de entretenimiento son estos. Yo les quiero decir que soy una señora. Si tener votos pasa por... Pero a usted le molestó el tema de Jessica Sirio con si la política pasa por intendentes del conurbano corruptos. La primera vez que me voy a mover este fin de semana a Mendoza, porque estuve un mes plantada en mi casa, sin salir, para ver si se arreglaba el tema de la deuda. No tengo nada Ahora, Elisa, que ver con la especulación, con los encuestadores, con que si me voy del PRO, nada, me da asco. A ver, ténganme paciencia, porque me da asco. A mí no me manda ningún hombre. Que sepan que no me acorralen, porque me vuelvo a ir. Nosotros los líderes nos llevamos bárbaros, ¿eh? Los que somos los que... Wiener, ¿cómo se llama el otro de Mendoza? Cobos, sí. Ernesto Sanz. Bueno, pero Pino no es líder de Capital. Sí, pero la verdad, yo ahora entiendo a Lem y ustedes saben, y a este hombre de Santa Fe, al de la democracia progresista que se suicidaron. Yo gracias a Dios tengo a Cristo. Yo gracias a Dios tengo la Eucaristía diaria. Yo le agradezco a Dios todos los días que me dé fuerza. Porque les voy a decir una cosa. Me reí para descontracturar, pero me sentí muy usada y muy lastimada por alguien que me fue a buscar para ser senador. Lo ayudé a ser senador y al otro día me pegó como un macho cruel. Eso no se hace, ni en la política ni en la vida. ¿Traicionada entonces por Pino? No, me han traicionado todos, no se preocupen. Y recen por mí para que me dé fuerza para no me salga del camino, para que no me lastimen tanto. No soy culpable de que la gente me quiera. No soy culpable de que la gente me quiera. No soy culpable. No lo puedo evitar. Amo la gente. Los dirigentes que a veces no tienen contacto con la gente, ámenla y la gente los va a amar. Pero no me vivan pegando. Yo entré a ese escenario y cada discurso era contra mí aunque no me nombraran. Pero si yo llevé a la victoria a UNEN en la capital... ¿Por qué me pegan tanto? ¿Por qué me pegan tanto? Recen por mí. Yo se los pido porque a veces tengo un cansancio moral demoledor con la política argentina. Demoledor. La noto emocionada y como... Me siento despreciada. Me siento que me tratan de gorda, de chancha, de loca. Me siento que estoy cansada. Porque yo soy un ser humano. Nunca conocieron mi familia. Y mi familia es maravillosa. La crisis de identidad no pasa solo por una cuestión de egos, sino por lo ideológico. Quien dice ser un representante de la izquierda en la Argentina, hoy citó palabras del creador de la economía del libre mercado, Adam Smith.
Este proyecto de ley para reflotar o cambiar la ley de abastecimiento con alguna regulación sobre el sector empresario. No sé si usted pudo ver el proyecto, ¿tiene alguna opinión formada? Sí, yo creo que es un disparate, ¿no? Nosotros, mire, creemos todavía en la más visible del mercado, ¿no? Creemos todavía en la más visible del mercado, ¿no? Porque es la que en definitiva sigue la historia, sigue las décadas y sigue siempre presente que hay una forma donde se van ir arreglando las cuestiones. Estamos trabajando, ¿no? Construir un frente de organizaciones verdaderamente progresistas. Creemos todavía en la más visible del mercado, ¿no? Un frente de organizaciones verdaderamente progresistas. Realmente, digo, nos cuesta remitirnos también a esta verdadera, ¿cómo decirlo?, manifiesto del campo freudiano, digo, en el caso de Edita Carrió. Pero vamos a empezar con nuestro invitado, con Ernesto Adida, que no es de esa disciplina, sino de la economía. Y me parece interesante ver estas precisiones de Hermes Wiener, donde se entiende que el libre mercado es progresista. ¿Cómo es, Ernesto Adida, esto? Bueno, a ver, es una discusión muy vieja en la economía. La realidad es que a mí me parece que esta no es una discusión libre mercado o mercado dirigido, o colectivismo contra liberalismo. Me parece que es lo que está ocurriendo en Argentina es que hay muchos lugares de la economía en donde hay muchas asimetrías, lugares muy oscuros, en donde el Estado actúa de hecho, pero no tiene una ley que digamos, que le dé un marco jurídico entero. Y aparte esa ley, la que rige hoy la ley de abastecimiento, es una ley que es una ley muy antigua, o sea, en términos de lo que es el mercado, de lo que es en la actualidad la necesidad de los consumidores y etcétera. Entonces, bueno, también entiendo que la ley, hay mucho miedo con una ley que la presidenta acaba de decir hace minutos, que bueno, esa ley se puede discutir. Claro. No es una verdad revelada, no es que está marcada sobre una piedra fuego, se puede discutir. Lo que sí no se puede dejar es a los consumidores, digamos, liberados a la mano invisible, que es un concepto casi fantasmagórico. La mano invisible nunca es invisible, total, es mano, es pie, es todo el cuerpo y es muy visible. O sea, son intereses muy claros cuando en la Argentina se mueve un precio. También quiero remarcar que es importante que la Argentina se plantee una ley antimonopolio de verdad. O sea, que finalmente tenga una ley antimonopolio, porque el gran problema del mercado es la fijación de precios. Algunas empresas, con solo mover un centavo, ciertos bienes intermedios, le mueven 30, 40, 50 y 70 centavos los bienes finales. Es complicado para la Argentina la situación. Debe tener mecanismos legales que le permitan proteger a los consumidores y también defender a los pequeños productores, a las pymes. Claro. Porque los grandes monopolios los revientan de esa manera. Ahora en unos minutos tenemos un informe específicamente sobre esto, Ernesto, así que vamos a seguir avanzando. Impresiona igual esta especie de confusión ideológico-conceptual, ¿no? El joven periodista Leuco que decía que algo debía quebrarse, bueno, que se rompa pero que no se doble, y recién Edgardo Mocas decía, bueno, por eso es intransigencia, no se entiende qué quiso decir el joven. Y, bueno, para Edita Carrió yo voy a dejar a Sandra Russo que analiza su discurso. ¿Cómo se lee esta nueva avenida Brasil de Faunen? No, bueno, no sé, cada día tienen como la fractura más expuesta, tienen una fractura expuesta, digamos, por decirlo, ¿no?, de alguna manera. Me parece que no cuaja, pero en el fondo creo que habría que ver qué proyecto de país, lo que decimos siempre, ¿no? Tampoco tengo claro cuál es el proyecto de país de un socialista que, como Wiener, que dice creer en la mano invisible del mercado, supongo que creerá en el derrame también, supongo que creerá en el consenso de Washington, no sé en qué más puede creer alguien que dice que es socialista. Ahí ya tenemos un problema y eso que Wiener no hace todo el stand-up de Carrió. Carrió es un caso aparte porque creo que se está convirtiendo en una stand-upera de la política argentina más que en una dirigente. Más allá de eso a mí me da un poco de piedad. Creo que está... Yo lo que veo ahí es un discurso border, sencillamente. Entonces preferiría no explayarme mucho sin chicanas ni nada de eso, porque me parece realmente que está en un borde y que se ofrecen sacrificio a las corporaciones.
pero me parece que no tiene mucho resto. No, la verdad me parece que es alguien desequilibrado mentalmente. ¿Norita? Sí, a mí, bueno, pido disculpas por la voz, pero bueno, me parece que en rigor Carrió con su discurso, que es difícil de analizar desde los parámetros habituales, también tironea en un sentido que es a un sector del radicalismo para aliarse con el PRO y ahí juntar desde una centroderecha que dispute con otro sector del peronismo. Me parece que es a eso a lo que ella apunta y lo que trata de forzar internamente esa disputa en Faunen, y el que queda absolutamente descolocado y absolutamente ninguneado es Pino Solanas. En un punto era lo esperable, no puede sorprenderse Pino Solanas porque Carrió dice que ella le debe su lealtad a los votantes de derecha. Está claro. Ahora, la forma en la que ella expone la debilidad de Pino Solanas, diciendo que la esposa de Solanas fue la que le fue a pedir a ella que lo apoye para hacerlo senador, realmente lo deja en un lugar horrible, y es muy llamativo cómo ella utiliza una reivindicación de género en todo esto, ¿no? Porque la verdad que la que agrede en este caso al hombre es ella, no es que Pino Solanas la está agrediendo a ella como mujer, que es el macho cruel que le sale a pegar, no, es ella la que está agrediendo en una alianza que evidentemente no funciona en los términos que por lo menos habrán acordado para que este hombre se ponga en ese lugar. Ahora, bueno, hay que ver cómo precipita esa gran disparidad ideológica que aparentemente existe entre ella, Pino Solanas, Margarita Stolbizer en la provincia de Buenos Aires, ese de Mendoza, ¿no? Que viene a ser Cobos, que también ahí al radicalismo lo pone en un lugar incómodo, porque Cobos ahora dice, bueno, se pone institucional y dice, convoquen a la convención partidaria para ver cuál es el margen de alianzas, mientras Sanz quiere, digamos, sigue a Carrió en esta lógica de ir con el PRO. Y mientras tanto, Wiener, que me parece que el problema que tiene, por las declaraciones que ha hecho en los últimos meses, Wiener, lo que le queda mal a él es el mote socialista, pero hay una coherencia en la idea. La mano invisible del mercado, junto con el hubiese votado a Capriles en su momento en Venezuela, hay una línea de conducta, ¿no? Igual está la voz de Martín Lustó también, por ahí, que opta por darle cierta entidad o razón a los dichos de Carrió, ¿no? Pero bueno, ahí hay mucho oportunismo. Sí. Claramente. Edgardo Moca. Sí, es difícil realmente, como decía Nora, intentar hacer una lectura política de un espectáculo que roza muchos géneros que no son la política. Pero hay algo que es muy evidente, que es el liderazgo visible de Faunen, se llama Mauricio Macri. No hay ningún debate político sustantivo, ninguna declaración de proyecto, ningún programa, ninguna promesa, nada que no sea la discusión sobre Mauricio Macri. Es decir, ese es un circuito que gira alrededor de la candidatura de Macri. Y no es extraño que sea así. No es extraño porque creo que Cristina lo dijo alguna vez. En la política argentina estamos nosotros y Macri. No lo dijo así, pero dijo, bueno, todo el mundo que vota por el Frente para la Victoria tiene claro que está votando, y el que vota por Macri también. Entonces, la sorpresa, dicen que algún sector del socialismo también está sorprendido, dicen que la gente de Tumini, los Libres del Sur también, que la derecha moderna, que no se quieren aliar con la derecha moderna ya está ahí. La derecha moderna, la antigua, no sé cuál será la moderna, tampoco me voy a meter en esas cosas que no entiendo. No me da la capacidad analítica para entender eso, pero la derecha ya está. ¿Por qué? Porque frente a un proyecto político que cambió las coordenadas del conflicto en la Argentina, que puso blanco sobre negro las contradicciones, que desnudó con todos los problemas y las insuficiencias y los errores que tiene el gobierno. Digo, que tenemos, porque alguna vez me han dicho que yo utilizo el tenemos y después me corrijo. Entonces lo dejo con todos los problemas que tenemos. Se ha cambiado la configuración política, entonces no importa qué películas haya uno dirigido, o no importa qué libros meritorios y qué obras de arte dignas haya hecho, sino que lo que importa en política es la posición concreta en el momento concreto, en el conflicto concreto. Y la posición de Solanas desde el 2008 hasta acá ha sido compañera del Grupo Clarín en todo, en casi todo. La ley de medios
en medio de ahí una refriega y una presión, cambió la posición. No veo qué es eso de que con el tema de Macri se está discutiendo dos proyectos de país. ¿Cuál es el proyecto de país que tiene Sanz, que tiene Aguat, que tiene Mestre, distinto al que tiene Macri? Yo personalmente no lo conozco y no han hecho nada por informármelo. De manera que, curiosamente, la posición de Carrió en esa cuestión, yo coincido con lo que decía Nora, enrostrarle a Solana de que está maltratando a sus propios votantes de derecha es justo, es justo. Si vos te haces votar por la derecha, si te pones la camiseta de la derecha, ¿cómo vas después a ningunear al que te votó y a decir que vos sos nacional, popular? Entonces, después le incorporo otras cosas, Elisa Carrió, sobre las que drásticamente no voy a opinar porque no es mi especialidad. Bien. De todos modos, queda claro también cuando se habla de las discusiones más centrales de la Argentina que también hay dos bandos y qué cosas se defienden. Vamos a ver cuáles son los voceros locales del asunto de los buitres, que no tiene que ver nada más ni nada menos que con la soberanía. Vamos al informe. Nunca estuvo más claro quiénes son los voceros locales de los buitres. Ayer se conoció la nueva solicitada de los buitres contra los argentinos, que obviamente fue publicada por los diarios opositores Clarín y La Nación. Solicitada de los fondos buitre. No se deje engañar acerca del default argentino. No es demasiado tarde para que Argentina acuerde con sus acreedores. Esto vuelve a dejar en evidencia algo que está claro. Los buitres hacen lobby en los medios locales, que son sus socios. ¿De qué otra manera se puede interpretar esto si los buitres no ofrecieron publicar su solicitada a esta productora que maneja el sitio diarioregistrado.com, ni tampoco se lo ofrecieron a Tiempo Argentino, Página 12, BAE, Crónica, etcétera? Recordemos que hace algunas semanas vinieron representantes del grupo de tarea de los buitres, la American Task Force, y se juntaron con quienes los iban a representar aquí en el país. Los líderes del American Task Force Argentina, AFTA, Shapiro y Soderbergh, están en Argentina para tener entrevistas con, según ellos, los principales líderes de opinión. El tema del lobby, la American Task Force, efectivamente son parte y financistas del Partido Republicano, pero no es casual que los que hayan mandado, los que mandaron acá la semana pasada, Shapiro y Soderbergh, son demócratas, lo cual es también una manera, ¿no?, como de decirnos tenemos a todos. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. Que junte parte de su plata y ponga. O pagamos al 100% o no sirve de nada haber pagado al 91%. Mauricio dijo que hay que honrar y que hay que, concretamente, que hay que arreglarlo. Y yo estoy de acuerdo que hay que arreglarlo. Porque Mauricio dijo, si no le pagamos el 100%, haber arreglado con el 93% no tiene sentido. ¿Usted cree que hay que pagar el 100%? No dijo eso, yo recuerdo porque me lo preguntó a mí también. O pagamos al 100% o no sirve de nada haber pagado al 91%. No dijo eso, yo recuerdo porque me lo preguntó a mí también. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. A mí me llamó la atención que en la reunión que tuvieron con periodistas en el Hotel Hyatt la semana pasada trascendiera el menú, pero no trascendieran los invitados. Eran representantes de los diarios en los que se publicó la solicitada, que tomaron champán Dom Pérignon y comieron bocaditos de caviar. Pero no hace demasiada falta saber quiénes fueron, sino qué líneas editoriales se empezaron a alinear, eso uno lo ve mirando los diarios todos los días, con los buitres. Ejemplificando los dichos de Sandra, ayer en el programa de Fabiani, que dedica varias horas semanales a defender a los buitres, los periodistas voceros de Singer replicaban la operación sin sustento que sus jefes iniciaron en medios afines norteamericanos. Diario de Estados Unidos, Wall Street Journal. Los fondos de riesgo apuntan a empresas de Nevada en la disputa por la deuda argentina. NML Elliott, fondo buitre de Paul Singer, ganó una resolución del tribunal que le permite investigar compañías atadas a un socio de Kirchner. En La Nación del 17 de abril de 2013. Acá. El caso de Lázaro Báez, título, corrupción. La punta de uno de tantos icebergs. Y a ver en el sitio oficial de American Task Force Argentina, acá, título,
Corrupción, la punta de uno de tantos icebergs, levantan la nota de La Nación. Cuando estos gobiernos se endeudan, ahí entran mecanismos de corrupción terribles. Y por eso llamo la atención a que los fondos buitres, yo no los voy a discriminar, simplemente creo que cumplen una función social importante. ¿Qué dijeron entonces los fondos buitres? Momento. Acá nosotros estamos viendo, por las notas que salen en la televisión, por las notas que salen en el diario Clarín, que hay varias empresas que podrían ser de un señor que se llama Lázaro Báez, y lo están denunciando por haberse quedado con dinero del Estado. Por lo tanto, si ese dinero salió de forma ilegal del Estado, ese dinero pertenece a la Argentina y por lo tanto es plausible de ser embargado. Es muy paradójico que los malos de la película sean los que nos van a ayudar a nosotros, la sociedad argentina, a enterarnos qué se hizo con la plata del Estado en los últimos 10 años. Ahora, Daniel, nos acompaña Daniel Santoro, periodista de Clarín, que ha seguido muy de cerca toda esta investigación de la causa de la ruta del dinero acá. ¿Puede ser posible que suceda esto? Eso es posible. Como contaba Diego ahora, el juez Griesa le dio el derecho de buscar bienes embargables. No hace demasiada falta saber quiénes fueron, sino qué líneas editoriales se empezaron a alinear. Eso uno lo ve mirando los diarios todos los días con los buitres. En el diario Clarín del año 2013, FMI, la economía se frenó por las trabas al dólar y a la importación. Y en la web de American Task Force Argentina levantan la nota completa de Clarín con el mismo título, FMI. La economía se frenó por las trabas al dólar y a la importación. Sigamos. La Nación de este año, Kicillof cree que no hay ninguna necesidad de que el FMI revise la economía. Titula, en la página de American Task Force. Acá está, La Nación 2014, la misma nota con el mismo título. Kicillof cree que no hay ninguna necesidad de que el FMI revise la economía. La Nación 2013, Alconadamón. La UIF ocultó a la justicia operaciones sospechosas de Lázaro Báez. En la web de American Task Force levantan la misma nota. La UIF ocultó a la justicia operaciones sospechosas de Lázaro Báez. ¿Por qué los medios de comunicación de la Argentina son capaces de estar declaradamente a favor de los fondos buitre? Titulando en los diarios, escribiendo sus notas, estar poco menos que en actitud de traición. Yo le hubiera sido ir y pagar. Calladito la boca. ¿Qué es el interés nacional para vos? Es gastar y no pagar las deudas que usás para financiar el gasto. A ver, entonces vayamos pagando ya los fondos buitres. Sos un cagador vos, entonces. Sí, entonces vamos un cagador. Claro, no, los fondos buitres son buenos acá. Ahora, cuando le tenés que pagar, no le pago. Quizás si no trabajás para ningún político, trabajás para los fondos buitres. Es romper con... Trabajás para los fondos buitres. Ahora... Los fondos buitres se mueven, si vos mirás la página esta de internet que tienen, rescata un artículo de José Luis Espert, otro gurú, de la City. En American Task Force Argentina, página de los fondos buitre, por José Luis Espert. Psicología del desacato. Este es un momento de unidad nacional, que es un momento donde podemos discutir todas las demás cosas, pero fundamentalmente plantarnos frente a los que intentan, una vez más, endeudarnos, arrodillarnos y renunciar a la dignidad nacional. Nos dijeron que teníamos que pagar nuestras deudas, las estamos pagando y ahora no nos quieren dejar pagar para que todo se caiga y volvamos a endeudarnos. Estas son las cosas que están pasando. Es sabido que los buitres tienen centrada su mirada en nuestros recursos naturales. El fondo buitre Elliott, para la gente, es el mismo que embargó la fragata, o sea, son expertos en este tema. Hicieron una presentación judicial en los tribunales de San Francisco para embargar los bienes o activos de YPF. YPF no tiene nada en California, entonces de Chevron. ¿Por qué en California? Porque ahí tiene su sede Chevron. Y justamente esta semana, algunos políticos opositores que están a favor de, como ellos lo llaman, holdouts, se juntaron con el Grupo Clarín a charlar sobre Vaca Muerta. En el marco del ciclo Democracia y Desarrollo organizado por el Grupo Clarín, el Museo de Arte Latinoamericano, el Malva, fue escenario de un debate sobre el futuro energético de la Argentina. El eje fue Vaca Muerta y participaron, entre otros, los diputados nacionales Massa, Cobos y Wiener. Acá hay un proyecto claro, concreto, de volver a endeudar a la Argentina y que la Argentina pague o reciba papelitos a cambio de estos recursos.
Bien, yo debo decir sinceramente que hay discusiones y cruces que me superan. Uno lee la historia, estaba hojeando algunos papeles estos días, Bernardino Rivadavia, Norberto de la Riestra, Manuel Quintana, que explícitamente hablaban a favor del capital inglés y en contra de cualquier dato de la soberanía argentina. Tengo malas noticias, queridos amigos, esto no ha terminado. Pero en fin, Ernesto Adida, lo dejo a usted con el análisis. No, a mí me parece que todo lo que dicen los buitres es verdad. Ese es el problema. Porque es verdad que cumple una función social. La función social que cumplen los buitres, en este caso, es unificar a todo un pueblo atrás de una causa que se da cuenta que es absolutamente vergonzante para la Argentina y dañina para el mundo y para la economía ni hablar. ¿Pero por qué digo esto? Porque hay un tema que es importantísimo para mí, que no es muy hablado en los medios. Los buitres, hasta hace 2 años, 5 años, era un tema de clase. Se hablaba nada más que en ciertas clases. Yo trabajo en un lugar en que comparto la redacción con mis compañeros periodistas del Grupo Crónica, que se dedican a otro periodismo porque van dirigidos a otro público. Sin embargo, ese público ahora se preocupa por los buitres. Con esto quiero decir, durante 5, 6 o 10 años, los que hablábamos de los fondos buitres, era un tema de clase. Hablábamos un experto en la materia, otro experto en la materia, etc. Esto logra una función social. Por primera vez empiezan a discutir aquellos que no tienen conocimiento cotidiano de lo que ocurre en Wall Street o de lo que ocurre con los CDS y lo que son todas estas trampas financieras que inventan estos muchachos para limpiar a los países, porque es esto. Entonces ahora se empieza a discutir. Para mí eso es una gran verdad que dicen, hay que dar vuelta a esa verdad. Otra gran verdad que dicen, que me parece que es totalmente refutable en términos que es una verdad, que están sosteniendo ellos, que hay que pagar al 100%. Bueno, pagar al 100% es lo que hicieron un montón de países que en este momento tienen crisis sociales impresionantes. Como el caso de Grecia. Sí, pagó al 100%. Y ahora Grecia no tiene más país. Grecia es prácticamente una provincia más de Alemania. Ha perdido su soberanía por completo, no puede decidir nada, ni siquiera puede decidir cosas básicas, que es como, por ejemplo, en qué grupo social ajusta. O sea, ha perdido total capacidad de comando de su economía local. Cuando vos decís pagar al 100%, te referís a pagar sin quita. Una cuestión que es simple, que es honrar las deudas. Nadie puede honrar una deuda, lo dijo alguna vez Néstor Kirchner, si se muere. Sí. O sea, ¿qué es honrar las deudas? Honrar la deuda es relativo a la capacidad de pago de un país. Si un país termina debiendo el 200% de su relación deuda-PBI, no puede pagar nada. Claro. Es un país que pierde absolutamente, que lo que termina teniendo lo que ha pasado en el siglo XX y en gran parte del siglo XIX, que es un país con soberanía política formal, pero sin ninguna independencia económica, no decide nada dentro de su frontera. Y un tercer punto que me parece fundamental, que recién salió en el informe, que me parece realmente que muchas veces uno se piensa, ¿por qué habría que pensar que la Argentina siempre es un mal negocio cuando hay tanta gente que quiere hacer negocio con la Argentina? Claro. ¿Por qué siempre la Argentina está fuera del mundo, no pertenece al G20? Es increíble, o sea, que la Argentina sea un país tan malo, tan pueril, que no representa al capitalismo en ningún lugar del mundo y todos quieren venir a la Argentina, sacar sus materias primas, etc. Yo creo que esto es particularmente, yo lo denomino parte de 3 grandes estrategias económicas que se transportan a la política. Edgardo sabe mucho de estas cosas, yo mucho menos, pero que es la teoría de que hay una teoría de la subordinación total, o sea, paguemos, la teoría rivadaviana, sí, claro. Paguemos, no importa, entreguemos totalmente el país. La teoría de la negociación permanente, que ha tenido en la historia argentina desde Rosas hasta el peronismo, etcétera, etcétera. Y la teoría del aislacionismo. Bueno, no paguemos nada, no discutamos nada, rompámosle los contratos en la cara a nuestros acreedores y bueno, y veamos qué pasa. Yo creo que lo que está haciendo la Argentina en estos términos es tratar de poner en práctica la negociación permanente. Es mentira que no hay negociación con los buitres. Lo que no se puede decir es que cuando a una persona le quieren cobrar intereses que son imposibles de pagar, porque esa persona acepte pagarlos. Porque lo que viene después de eso, y todos lo sabemos en nuestra vida cotidiana, es el embargo. El embargo de nuestros bienes. Y el embargo de nuestros bienes, les recuerdo a los más jóvenes, que significó que en la década, a principios de esta década, de la década pasada, perdón, hubo varios candidatos que planteaban entregar una provincia. Sí, claro. Yo recuerdo un famoso economista que lo planteaba públicamente y lo tenía escrito como un paper de una universidad de orden liberal. Y otro tema que me parece que también se olvida permanentemente es un tema central que es ¿por qué la Argentina
debería tener una reacción distinta a los países centrales. Los países centrales discuten siempre sus deudas. Tal es así que si uno se pone a ver la historia del siglo XX, las guerras mundiales han sido por reparaciones de guerra, o sea, por deudas. Entonces, sinceramente, yo no entiendo cuál es la lógica de decir que la Argentina o está fuera del mundo, que no tiene activos y que, por sobre todas las cosas, es un país que podríamos decir bananero. Bananero seríamos si aceptáramos que la justicia norteamericana tuviera directamente potestad sobre la justicia local y que ordenara, por ejemplo, el embargo de bienes de ciudadanos argentinos, nada más que porque sospecha que esos bienes no son bien habidos. Tremendo. ¿Sabés que bueno, uno ve en los bonos de la Baring Brothers, los originales, que abajo dice la garantía de estos bonos son las tierras totales del territorio nacional? Es un dato. Y respecto de la importancia de los medios en todo este proceso, he estado leyendo estos días Quinto Poder, de Dante Palma, que es un libro revelador. Gran libro. ¿No es cierto? Dante, para tu opinión. Bueno, gracias. Estaba acordando de Mirta Legrand cuando decía, ¿y cómo nos ven? Cómo nos ven afuera, ¿no? Y claro, pensaba, bueno, ¿cómo se informan aquellos que nos ven desde afuera? Y me parece que en eso el informe es revelador. Es decir, mostrar cómo se presenta como confirmación lo que en realidad es un eco de una misma nota. Es decir, te presentan como, a ver, la opinión en este caso, de un editorialista de La Nación, te la presentan en una página web extranjera y te la presenta como que es la confirmación y a su vez que se retroalimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, antes de venir para acá, miraba que era parecido a lo que salió en el informe, una nota de La Nación Online, y que decía algo así como, los fondos buitre consideran que las empresas de Lázaro Báez llegan hasta Cristina Kirchner. Casi textual se lo estoy diciendo. Y digo, eso es revelador. Primero esta cuestión de... Yo pensaba, los fondos buitres son detectives, investigan, pero en serio me llamó la atención. Y después esta cuestión de, primero, confundir a Cristina Kirchner con el Estado argentino. Sí, claro. Porque en el fondo lo que estaba ahí era que, como decía el informe, que como Griesa habría habilitado a los fondos buitre para que busquen empresas o digamos, capital argentino para embargar, y a partir de eso entonces se seguiría que, dado que Cristina es igual al Estado, se le puede embargar a Cristina porque a su vez está vinculada a un empresario. Es sintomático, pero otra vez digo, expresa también toda esa construcción que se viene haciendo desde ciertos medios de solapar gobierno con Estado, con empresas. A su vez, digo, no me deja de llamar la atención que La Nación ponga como noticia principal la voz, y que le dé autoridad a la voz de unos lobistas que hacen una investigación. El psicótico de eso es cuando alguien dice que venda una cartera y pague, por ejemplo, que finalmente expresado así. Sí, que después se queja de violencia de género, la que dice que vende una cartera y pague. Orlando Baroni, que ya nos tenemos que ir a un corte. No, pues simplemente voy a hablar de los medios, porque ya hablaron de análisis. Sobre todo el informe. Por un lado me produce un desaliento y por otro lado aliento. El desaliento es que el país se está haciendo y se tiene que hacer con esa gente que está allí. Ese es el desaliento. ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajoso! ¡Qué arduo! Adjetivar, descalificar, no nos corresponde a este panel que generalmente tiene más análisis que calificaciones. Con respecto a lo que pasó con Wiener, es una contradicción. Yo diría, no es una contradicción es el autodesenmascaramiento en cada frase que dice. Es muy difícil alguien que diga lo del... No dijo libre mercado, él dijo la mano invisible del mercado, citando Ernesto, eso también. un escrito, vos lo explicaste, y el informe de Adam Smith de hace 200 años, que fue refutado, creo, por muchos más politólogos y pensadores, y pensaba en el temperamento de la Carrió. Y quiero referirme a esto porque creo que la Carrió es extraordinariamente mediática. No es un descubrimiento. Creo que de todo lo que vimos, lo más atractivo es Carrió. Esto es lo interesante para el público. Carrió significa casi lo que uno critica de los medios, como confabulación del abaratamiento de la persona, de la identidad humana, el carnaval. Y Carrió lo desarrolla con una, yo te diría, con un orgullo personal extraordinario. Más allá de los juicios de valor, incluso la descripción que dijo, que se victimiza como
mujer cuando es ella la que agrede al hombre. Y creo que habría que examinar, porque hay un análisis político que no es casual. Viste que se dice que hay locos, no estoy hablando de Carrió, sino haciendo una comparación del lenguaje común, que hay locos que son muy vivos, que siempre trabajan para ellos. Hay locos verdaderos que a veces salen víctimas de sus locuras. Pero hay locos interesados, intencionados, que siempre salen victoriosos. Y lo que hizo, y ahora vuelvo a Carrió, sacando esa calificación que no corresponde a mí porque no conozco de psicología, creo que Carrió logró desbaratar en ese diálogo extraordinario. Es un diálogo que yo lo pasaría en escuelas de teatro. Yo creo que ya te imaginás que saben más de teatro que yo los actores y los profesores. Es extraordinario, no periodísticamente, porque ha sido reiterado eso. Pero el lugar que ella ocupó ahí es el lugar de defenestración de todo lo que estaba alrededor. Y ella queda incólume, extraordinaria en esa pureza que se autoproclama, y deja a todos los demás boyando en esa descalificación general que va haciendo ella, porque ella es pura y los demás no. Así que yo creo que yo la felicito realmente. La felicito realmente. Yo no sé si vendría este programa, ¿cómo nos comportaríamos nosotros? Hago esa definición. ¿Cómo nos comportaríamos? Porque es difícil un comportamiento, porque si no tenés que hacer esa aceptación que hicieron los conductores, la aceptación que decís todo que sí al que dices esas locuras. Te vamos a decir que no, por ahora tenemos que ir a una pausa. Cuando volvamos vamos a ver qué pasa con los empresarios, qué pasa con el abastecimiento, los consumidores, qué pasa con el rubro 59, que ha sobrevivido. El rubro 59 no ha muerto. Detrás de esos desvíos todo el año es carnaval. Pero aquí en 678 vamos a una pausa. Yo siento una sana envidia hacia ustedes. Pienso en el Estado argentino que nos tocó a nosotros. Y pienso en el Estado actual, que no les está regalando nada, les está haciendo saber sus derechos, les está haciendo saber que tienen quizá el más importante de todos los derechos, el derecho a educarse, el derecho a progresar. Muchas gracias. Hay un país que quiere que estudies. Inscribite en www.progresar.anses.gov.ar.